Sí, supuestamente ya está grabando. Entonces les estaba comentando que una de las cuestiones que yo como estudiante cuando estaba en el pregrado me disgustaba de estos temas es que eran como muy poco prácticos, ¿cierto? Que los profesores o los cursos estaban pensados de una forma que era como más filosófica y muy centrada como en la definición de qué es una hipótesis, qué es una tal, y muchas veces dejaban de lado como las cosas prácticas que están involucradas en estos procesos, por ejemplo, de escritura científica o de elaboración de un artículo científico y demás. Entonces, por ese motivo, bueno, antes de empezar, ya les mandé el correo otra vez, que yo creo que ya sí les debe haber llegado. Esta vez se los tuve que mandar a todos en grupo, entonces ahí están los informes, me queda pendiente uno que me comprometo a revisarlo mañana y cargar la nota para las personas que me hacen falta ahí, pero los otros ya deben haber recibido el correo. Entonces, para eso, pues teniendo en cuenta como esa percepción que yo tenía, he elaborado unas diapositivas pensando mucho como en algunos aspectos claves que a mi parecer pues son los más importantes al momento de hacer estos temas. O sea, al día de hoy vamos a hablar pues de escritura científica y algunos aspectos de artículos de investigación. Digo algunos aspectos porque en otras clases vamos a tener unos espacios donde vamos a hacer lo que en el sílabo se llama lectura crítica de artículos de investigación. Entonces vamos a coger algunos ejemplos y vamos a analizar cada una de las secciones y demás. Entonces, lo primero que yo quisiera como hablar o comentarles es que, pues, escritura, todos sabemos escribir, pues, desde la primaria, ¿cierto? O sea, y lo que sí somos conscientes es que hay diferentes tipos o formas de cómo se puede escribir un documento. Hay una escritura que es más como literaria, ¿cierto? Entonces, todo el tema de las novelas y demás. Y hay otro tipo de escritura, que es la que nosotros utilizamos para la publicación o la comunicación de investigación científica, ¿cierto? Como es el resultado o el objetivo de esa escritura científica es la comunicación de investigación científica, entonces esa comunicación también debe guardar los principios bajo los cuales se desarrolla la investigación científica. Acuérdense que en una primera sesión dijimos que la investigación científica tenía unos requisitos muy específicos con el objetivo de, por ejemplo, de evitar la subjetividad, ¿cierto? Esa es una de las características claves de la investigación científica. Y que para eso desarrollamos lo que conocemos como el método científico, ¿cierto? Que en últimas el método científico lo podemos resumir como en un tema de rigurosidad. O sea, que cuando vamos a hacer un proceso para adquirir conocimiento, no sea ese proceso de adquirir el conocimiento no sea de forma espontánea y subjetiva como se hace en la vida cotidiana, sino que se desarrolle por medio de unos procedimientos estandarizados y muy rigurosos. Esto con el objetivo de que sea reproducible principalmente, ¿cierto? Entonces recuerden pues que la ciencia se desarrolla es a partir de los resultados de otras personas que estuvieron antes de nosotros, ¿cierto? Entonces para eso se necesita pues que exista una rigurosidad en la forma como se hace la investigación científica. Y esa misma rigurosidad o esos mismos cuidados hay que tenerlos al momento de hacer la escritura científica. O sea, la forma como nosotros escribimos también tiene que reflejar algunas características que estén relacionadas con el quehacer de la ciencia, ¿cierto? Con la investigación. ¿Y cuáles son esas características? Son principalmente tres. Entonces, la escritura científica tiene que tener precisión, claridad y economía. Esos son como los tres principios que ustedes deben tener en mente al momento de escribir un documento de forma técnica, que la escritura científica se puede utilizar tanto para la elaboración de artículos científicos como también para comunicarse entre pares, ¿cierto? Por ejemplo, en una reunión, qué sé yo, cuando ustedes estén trabajando en una empresa y tiene una reunión con un contratista. Entonces, la idea es que la comunicación, incluso no verbal, la forma como nosotros nos comportamos, la forma como hablamos y la forma como escribimos, incluso un correo electrónico, tiene que reflejar ese profesionalismo que ustedes ya tienen pues como ingenieros, ¿cierto? O sea, no es lo mismo comunicarse en un ambiente informal con los amigos, en una fiesta, que
escribir o comunicarse en un entorno académico, digamos, o profesional. Entonces, esta escritura científica no solamente debe ser vista como una forma de escribir para artículos científicos, sino que es también un conocimiento o una forma de comunicación profesional dentro de un entorno laboral, por ejemplo. Entonces, en qué se pueden resumir esos tres principios? Una de las características de la escritura científica y que lo diferencia, por ejemplo, de la escritura literaria, ¿cierto? Para novelas y libros, es que esta escritura tiene que ser muy precisa, o sea, muy relacionado con el tema de la rigurosidad científica. Es decir, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un proceso químico, ahí no se valdría utilizar conceptos como tibio o como maravilloso o pues como adjetivos que no estén bien definidos, sino que nosotros como, por ejemplo, investigadores, debemos tener muy claro que debemos siempre entregar información lo más cuantitativamente posible, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de temperatura, no utilizar esos términos como tibio o muy caliente o cosas así, sino referirnos específicamente a la temperatura como tal. Entonces, la temperatura de la reacción se sostuvo a 200 grados centígrados por 30 minutos, ¿cierto? O sea, dar siempre esa sensación o esa percepción de que los datos y la información ha sido considerada pues, de forma muy precisa. ¿Listo? Eso es el tema de la precisión. La claridad, pues es obvia. ¿Y por qué es importante tener claridad en la comunicación científica? Porque cuando, por ejemplo, estamos escribiendo un artículo, el público que está leyendo eso viene de múltiples contextos, ¿cierto? No solamente son personas que están ubicadas en nuestra cultura, en nuestro idioma o en nuestro contexto pues, cultural, sino que muy probablemente esos artículos científicos están siendo leídos también en la China, en Japón, y en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Y por eso, cuando se habla de claridad, eso quiere decir que no se deben utilizar cuestiones o un lenguaje que sea como local o del contexto local, ¿cierto? Sino que siempre hay que hablar en una forma que sea precisa y clara para cualquier persona en el mundo. Y el tema de la economía es que en escritura científica debemos utilizar la menor cantidad de palabras posibles, pero sin dañar la precisión y la claridad. ¿Listo? Eso es una gran diferencia, por ejemplo, con la literatura o con la novela, ¿cierto? Con el arte, pues, como escrito. Y es que, como ustedes cuando leen un libro, ustedes ven que incluso es como un atributo del autor, como decorar las cosas, en algunos casos hasta en exceso, ¿cierto? Eso depende del estilo, pues, del escritor, pero, por ejemplo, para describir una noche, entonces empiezan a asignarle características incluso que no son propias de lo que se está observando, sino que hace referencia a sentimientos y a cuestiones así. Y eso está completamente prohibido en la escritura científica. Entonces, ¿y por qué? Porque la escritura siempre tiene que hacer con la menor cantidad de palabras, de una forma que sea clara y que sea lo más preciso posible. Esto con el objetivo, como les digo, de reflejar que esta comunicación y estos datos han sido adquiridos por medio de una rigurosidad propia de la investigación científica. Eh, bueno, y al final de la diapositiva está pues lo que les dije, ¿cierto? O sea, esta comunicación pues puede estar dirigida a personas de una sola disciplina, entonces en ese contexto pues obviamente existirán ya, digamos que unos conceptos preestablecidos por dicha disciplina, pero también hay que considerar que el público que está estudiando dichos documentos pues puede pertenecer a otras culturas y por lo tanto la claridad debe ser fundamental. ¿Y por qué es importante tener esa claridad? Porque la comunicación escrita de forma científica debe garantizar que el lector sea capaz de entender y reproducir dichos experimentos o dichos hallazgos que ustedes están presentando en este documento. Como les digo, la escritura científica hace solo parte es como un pedacito de la comunicación científica como tal. Y por ejemplo, qué otras formas de comunicación científica se le ocurren? ¿Se les ocurre a ustedes? Es decir, ¿cómo se puede comunicar investigación científica?
¿Alguno se le ocurre alguna idea? Estoy seguro que ustedes han asistido a esos. ¿De manera ilustrada o qué, profe? Por ejemplo, cuando ustedes asisten a conferencias, ¿cierto? A congresos, seguro que ustedes han asistido a seminarios y tal. Cuando se está presentando un resultado científico, esos resultados se pueden presentar en forma escrita, ¿cierto? Entonces, el artículo científico como tal, o en formas de resúmenes para conferencias, o en formas de póster, ¿cierto? Que es como un resumen en una sola página que se presenta en las conferencias internacionales o en cualquier conferencia, también nacionales. Y también, pues, por medio de las conferencias, de las charlas propiamente dicho, pues. O sea, cuando ustedes se paran en un auditorio, estas mismas normas de escritura y de comunicación deben ser sostenidas ahí. No es que cuando uno se para en el auditorio, es como si estuviera hablando, pues, con la mamá ahí en la cocina, en la sala de la casa, pues no, ¿cierto? O sea, siempre hay que mantener como esa forma de comunicación porque las personas que están del otro lado no sabemos el contexto, por ejemplo, disciplinar o contexto cultural. Por lo tanto, hay que ser lo más claro posible, lo más conciso posible. Pero ese tema de la claridad, de la precisión y de la economía, tampoco se puede llevar a un extremo en el cual se empiecen a hacer supuestos. Es decir, debemos intentar el menor número de palabras, pero de forma que sean precisas, pero tampoco se puede llegar al extremo de que cuando estemos escribiendo con el objetivo de ahorrar palabras, entonces empecemos a suponer que el autor entiende qué es lo que se quiere decir. Eso es un error también. Esto, o sea, en el escrito tiene que estar absolutamente toda la información suficiente para entenderlo y que se pueda reproducir. Entonces, un ejemplo de eso, de cómo, en qué consiste la claridad y la precisión, está muy relacionado con el tema de la puntuación. Ustedes saben que, pues no sé, depende pues del contexto del que vengan cada uno de ustedes, pero en la escritura es muy importante el tema aprender a manejar bien lo que son las comas, por ejemplo. Entonces, ¿para qué se utiliza una coma? ¿Para qué se utilizan dos puntos o un punto y coma? ¿Cierto? ¿Cuáles son las diferencias que eso tiene? Entonces, un ejemplo para demostrar la importancia que esto tiene es lo que aparece aquí en la diapositiva. Entonces, en la primera oración dice que, bueno, les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo están para inglés? ¿Ustedes estudian inglés? ¿Es un requisito en el tecnológico conocer inglés, pues saber inglés antes de graduarse o cómo es la condición ahí? Profe, sí es requisito, pero el inglés que aprendemos es más bien muy, 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 muy básico. Pero son capaces de leer en inglés. De una frase con 5 palabras entendemos 2. No mentiras, pero sí se trata de, es la Ok, verdad. O lo digo ok. por mí, pero sí hay unos muy tesos. Ah, bueno. Sí, no, pues entonces la primera condición es que, como les digo, que la comunicación científica es para todo el mundo, ¿cierto? Nosotros vamos a comunicarnos con culturas diferentes. El idioma franco o el idioma, por definición de la comunicación científica, es el inglés. Entonces ahí es una tarea que les queda a ustedes y que de verdad es una oportunidad muy grande para poder salir al exterior pues por ejemplo, hacer unos estudios de maestría o hacer cursos de verano, tener experiencias pues multiculturales. El inglés es como la puerta para la ciencia y para la investigación. Dicho eso, también es cierto que por nosotros hablar español o castellano, pues tenemos una ventaja sobre otros países, por ejemplo, donde yo me encuentro en Hungría. Ustedes saben que, pues, o no sé si saben, pero Hungría es un país en Europa que solamente tiene una población de 10 millones de habitantes. Y el idioma que se habla aquí, que es el húngaro, solamente se habla en este país. O sea, solamente en el mundo hay solamente 14 millones de personas que hablan este idioma. Entonces, si ustedes se imaginan que hay un investigador, por ejemplo, en Hungría, que está escribiendo un artículo que puede ser muy importante, pero lo escribe en húngaro, pues esa información va a quedar perdida para el mundo, ¿cierto? Por eso es que el inglés, digamos que es la lengua franca o la lengua que se utiliza para poder comunicar
pues digamos que la investigación, al menos a nivel de mayor impacto. Una investigación de alto impacto obligatoriamente se tiene que publicar en idioma inglés. Entonces, en inglés, el inglés tiene una ventaja, y es que el inglés tiene una estructura básica muy simple, que es sujeto, verbo, objeto. Ahí ya está. Mientras que hay otros idiomas, como el nuestro, que nosotros somos mucho más flexibles y nosotros podemos ocultar el sujeto o lo conjugamos de formas diferentes y hacemos cosas que, por ejemplo, para la literatura, para las artes, para la música puede ser muy bonito, pero que para la investigación científica pues no es lo más adecuado, ¿cierto? Incluso cuando escribimos en español, debemos intentar mantener una forma de razonar casi que como es en el inglés, ¿cierto? Que está muy claramente definido esa estructura de la oración. Y eso es una ganancia precisamente para ganar pues una ganancia para el tema de claridad. Esto. Es por eso que cuando se escriben oraciones para un artículo científico, siempre tiene que estar muy claro el sujeto, o sea, quién realiza la acción, que bien puede ser la persona, ¿cierto? O también el sujeto puede ser, por ejemplo, un equipo. Entonces, si es un equipo de laboratorio, que las muestras fueron medidas con difracción de rayos X, por ejemplo. Entonces, esa difracción de rayos X tiene que estar muy claramente definido dentro de la oración. Para la claridad, lo que ya me estaba yendo por otro lado, lo que es muy importante también es el tema de la puntuación. Entonces aquí les tengo estos dos ejemplos donde, por ejemplo, en el de arriba dice que los isótopos y entre comilla, entre coma, aparece los cuales fueron descubiertos en 1853 son radioactivos. Mientras que en la oración de abajo dice los isótopos que fueron descubiertos en 1853 son radioactivos. No sé, ¿ustedes alcanzan a sentir la diferencia que hay ahí o no? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos oraciones? ¿Alguien se anima a dar que ahí hay una diferencia muy grande? Miren que son las mismas palabras, ¿cierto? De pronto la afirmación de que es un isótopo y la otra deja como en hipótesis o como un supuesto, ¿no? ¿Cómo se puede decir? La de abajo es mucho más clara, es muy concisa, porque mire que aquí a uno de una le queda claro que los isótopos que fueron descubiertos en 1853 son radioactivos, mientras que en el de arriba, isótopos, entonces como si los isótopos hubieran sido todos descubiertos en 1853, son radioactivos. Entonces hay como una diferencia ahí que es muy importante desde el punto de vista de claridad. ¿Listo? Entonces, una de las funciones que ustedes tienen que tener para aprender a escribir de forma académica, tienen que hacer nuevamente como una revisión de cómo utilizar las comas, porque el hecho de poner comas puede cambiar completamente el significado. ¿Listo? O sea, en la oración de abajo está diciendo que los isótopos de 1853 son radioactivos, pero muy probablemente los que fueron descubiertos después a 1853 no fueron radioactivos. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado con eso. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta y que yo creo que en Colombia, pues no estoy diciendo que los investigadores, sino hago referencias a los políticos. Ustedes cuando escuchan una entrevista con un político colombiano, muchas veces ellos intentan como, pues es la percepción que yo tengo, como subirse ellos mismos en un pedestal utilizando palabras como muy rebuscadas, ¿cierto? Para decirlo claro. Eso está prohibido desde el punto de vista académico. Eso ellos lo hacen porque ellos quieren como vanagloriarse a ellos mismos y bueno, ponerse en el pedestal. Pero desde un punto de vista académico, lo más importante es la claridad y el uso de conceptos o palabras que sean como muy rimbombantes o muy elaboradas, pues eso lo que está haciendo es que está perdiendo claridad en el mensaje. Y es que la escritura científica no es para impresionar, sino para comunicar. Entonces, lo importante es la claridad. ¿Listo? Entonces, primera tarea para el tema de investigación de escritura científica es nuevamente repasar cómo se utilizan las comas, cómo se utilizan los puntos y todas las estructuras pues, de puntuación.
Ahora, sobre la estructura. Para poder escribir un documento científico, pues hay que tener una estructura que esté muy bien definida. Y esa estructura es crítica para poder ganar en claridad en el mensaje. Es por eso que cuando ustedes revisan artículos científicos en general, ustedes van a ver que la mayoría de ellos, y no todos, tienen una estructura que es muy parecida, ¿cierto? O sea, todos los artículos empiezan por, sí, los artículos empiezan por un resumen, pues el título, el resumen, la introducción, los métodos, los resultados y discusión, y las conclusiones y bibliografía. Esa es como la estructura básica de un artículo científico. Y esa estructura no es solamente por el hecho de tener títulos, sino que dentro de cada una de esas secciones ya se tiene predeterminado cuáles son los contenidos que deben estar allí, ¿cierto? Por ejemplo, en un abstract o en un resumen de un artículo tiene que estar muy claramente expresado cuál es el objetivo del proyecto, cómo fueron medidas las variables y cuáles son las conclusiones en solamente unas pocas líneas. O sea, es una capacidad de síntesis muy alta y lo que busca, por ejemplo, es atraer la atención de los lectores, ¿cierto? Muchas veces cuando uno está buscando o está haciendo investigación científica, uno no tiene tiempo pues para leer todos los artículos porque pueden ser cientos o miles en un tema determinado. Entonces lo que se hace normalmente es simplemente dar una visión de solamente un minuto o incluso menos en el abstract. Y muchas veces solamente el título es el que hace que una persona entre y lea y consuma un artículo de investigación, ¿cierto? Entonces, esa estructura ya está muy claramente definida y son de los criterios que tienen al momento de evaluar pues como la calidad de la escritura científica. Aunque es cierto que está pues esas normas que son relativamente rígidas o bien establecidas para la publicación científica, también es cierto que pueden haber variaciones dependiendo la ciencia o la disciplina que se está trabajando. Es decir, no es lo mismo hacer investigación social que hacer investigación en ciencias naturales, ¿cierto? En física o en química o en matemáticas. Cada uno de ellos tiene, digamos que unas estructuras propias que hay que conocer si nosotros queremos trabajar en dicha disciplina. Es decir, yo como investigador, por ejemplo, yo que trabajo en temas más de química, física y demás, pues no puedo yo pretender que la estructura, como yo publico los artículos científicos, vaya a ser la misma que vaya a implementar al momento de publicar algo en una revista de derecho, por ejemplo, o de sociología, o de cuestiones así. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer al momento de publicar o de elaborar un documento técnico es ver cuáles son las convenciones que existen dentro de cada una de las disciplinas. ¿Y dónde consiguen esas convenciones? Están, por ejemplo, en las guías para autores de las revistas, que ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Y por qué es importante la estructura? Porque el hecho de tener una estructura ya pues acordada, ¿cierto? Que ya es convencional, hace que la lectura sea mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un artículo, muchas veces yo empiezo leyendo el abstract, como les digo, casi que es solamente una revisión de unos pocos segundos, 30, 40 segundos. Y ya después empieza uno a mirar, por ejemplo, la sección de métodos, a ver qué equipo se utilizó para ver si nosotros tenemos la capacidad de reproducir dichos resultados o si las técnicas que se utilizaron son pertinentes. Y de último, por ejemplo, yo puedo irme a las conclusiones. Entonces miro a ver cuáles son las conclusiones principales del artículo y ya en ese caso, si me interesa, ahí sí me meto a leer la introducción y los resultados y la discusión, ¿cierto? Pero entonces eso es posible hacer esa visión por partes porque es una escritura científica. Es decir, cuando nosotros leemos un libro, por ejemplo, una novela, nosotros no hacemos eso, ¿cierto? Nosotros no empezamos leyendo, digamos, el capítulo 1 y después nos vamos para el capítulo 10 y después vamos al 4, ya, no, ¿cierto? Porque nosotros ahí pues no tenemos una estructura tan bien definida que nos permita movernos así como con esa facilidad entre las conclusiones, el inicio y demás. Y eso es lo que sucede pues en la realidad.
Entonces, un ejemplo de la importancia de la estructura es el tema de la sección de métodos, ¿cierto? Ya les dije, por ejemplo, el caso del abstract, pero también en la sección de métodos, esta sección es muy importante porque la descripción que allá aparece debe ser suficiente para que el lector pueda reproducir los experimentos presentados. Y al mismo tiempo debe informar claramente las variables medidas y la forma como se midieron, ¿cierto? Todo eso es información que los investigadores en cualquier lugar del mundo deben tener la capacidad de entender y de juzgar la calidad de dicha información, ¿cierto? Que recuerden que los que estamos leyendo este artículo, un artículo tal cual, pues son expertos en el tema o se supone que tienen un grado ya de experticia y les permite evaluar muy rápidamente la calidad pues, de la información que allí está contenida. Sin embargo, digamos que esa claridad y lograr que la información sea concisa no es algo que sea espontáneo. Es decir, cuando ustedes estén trabajando en investigación o cuando ustedes están trabajando en cualquiera de los cursos que ustedes tienen en este momento y necesitan hacer un informe, muchas veces si uno está mucho tiempo metido en una temática, a uno las cosas empiezan a parecerle que son obvias, ¿cierto? Porque como ya lo ha leído varias veces y ha estado trabajando en eso y haciendo experimentos con ese tema y demás, entonces uno empieza a creer que hay etapas o procesos o conceptos que son obvios y que por eso se dejan o que no es necesario escribirlos. Y eso es uno de los principales errores que se tienen al momento de hacer escritura científica. Y es por eso que la estrategia para poder escribir de forma clara y concisa es que pues, ser conscientes que esto es un proceso que requiere tiempo y que hay algunas medidas para solucionarlo, como por ejemplo solicitar ayuda de los pares académicos. Entonces, por ejemplo, en los grupos de investigación es muy normal que haya pues una persona que es la que tiene la idea, que generalmente puede ser el líder del grupo de investigación o los estudiantes de doctorado o pues el investigador principal, ¿cierto? Pero también hay otro grupo de personas que contribuyen al desarrollo de esa investigación. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen las caracterizaciones de los materiales o las caracterizaciones de los vertimientos y lo que sea, pues dependiendo del tema. Entonces, también dentro de los grupos, muchas veces es el líder quien es el que se sienta y escribe el artículo de investigación como tal. Pero lo que pasa es que como esa persona lleva tanto tiempo trabajando el tema, pues no es capaz o es difícil que tenga una lectura como separada de lo que está trabajando. Y es por eso que se necesita que ese artículo o esa publicación sea también leída por otras personas. Incluso sería bueno que fueran ajenas al grupo, ¿cierto? Que no estén trabajando con eso para que puedan hacer una visión crítica, digamos que con unos ojos frescos y encontrar como las falencias que puedan existir allí en cuanto a la claridad y la lógica del documento. Otra de las formas como de lograr esa claridad es teniendo un plan de cómo se va a estructurar el trabajo, ¿cierto? Entonces, antes de centrarse a escribir, que es importante que la persona ya tenga preconcebido qué es lo que quiere escribir, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Entonces, bueno, yo primero quiero hacer como una presentación del problema, ¿cierto? Y dentro del problema quiero seleccionar específicamente un proceso que es el que yo estoy evaluando en mi investigación. Luego de ese proceso voy a decir cuáles son las variables principales y cómo las voy a medir. Entonces ahí ya estoy en la sección de métodos. Luego de que ya se tiene la parte de lo que se quiere medir, entonces voy a presentar mis resultados de mis experimentos y las conclusiones, ¿cierto? Entonces tener como claro todo ese diagrama del cuerpo total del trabajo antes de entrar a escribir. ¿Por qué? Porque si no tenemos clara esa estructura, es muy posible que cuando estemos escribiendo la introducción o la sección de métodos, empecemos a meter material que debería estar en otra sección. Entonces, por ejemplo, que estemos en la sección de métodos y empecemos a discutir en esa sección cuáles son los resultados, ¿cierto? Que eso no debería estar ahí, eso debería estar en las conclusiones y en la discusión, pero no en los métodos. Entonces, tener esa claridad mental es muy importante también al momento de hacer la escritura científica. Y constantemente, a medida que vayamos escribiendo, pues tener como siempre una autocrítica y preguntarse si lo que se está escribiendo tiene un sentido para una persona externa, ¿cierto?
obviamente pues con el objetivo como de evitar esa inclusión de cosas que sean obvias, pues, o evitar que se dejen de explicar cosas por considerarse que son obvias. Y es que cuando la escritura científica tiene una desventaja, y no solamente la científica, sino cualquier forma de escritura, y es que cuando nosotros estamos en comunicación verbal, solamente por el hecho de observar a las personas que están atendiendo, por ejemplo, la charla, pues uno ahí tiene ya un feedback o una retroalimentación. O sea, si nosotros estuviéramos en un salón presencial, yo con solo ver como el lenguaje corporal de ustedes estaría pues enterándome si están entendiendo lo que estoy diciendo o, ¿cierto? Puedo tener una interacción con el público. En cambio, en la comunicación escrita pues esa opción no existe, ¿cierto? Sino que, y es por eso, como no se tiene esa interacción, que es necesario que sea lo más claro y preciso posible pues esa comunicación escrita, porque si no, pues no hay forma de interactuar. Dentro de la comunicación escrita, pues hay una unidad que es, digamos, la fundamental para poder publicar la información y esa es el párrafo, ¿cierto? O sea, cada párrafo que nosotros escribimos, por ejemplo, dentro de un informe técnico o de un artículo científico, pues debe tener también una estructura propia. Como regla principal y que generalmente tendemos a fallar, no solamente los estudiantes, sino también incluso investigadores y demás, al momento de escribir artículos, es que cada párrafo debe tener solamente una idea central. ¿Listo? O sea, no pueden ser dos ideas, ni tres, ni cuatro, ni no. Solamente puede haber una idea central y esa idea tiene que estar al inicio del párrafo. Y ya el resto del párrafo tiene que ser argumentos que soporten dicha idea, ¿cierto? Entonces yo estoy haciendo una afirmación, por ejemplo, sobre el tratamiento, la remoción de nutrientes en los efluentes industriales. Entonces yo en los siguientes 2 o 3 oraciones que siguen a esa primera oración, tiene que ser argumentos que justifiquen lo que yo estoy diciendo en esa primera oración. O sea, no puedo meter temas separados dentro de un mismo párrafo. Eso es algo clave y que si ustedes lo internalizan o lo interiorizan, seguramente van a mejorar mucho en la forma como se escribe pues académicamente. Otra de las cuestiones importantes es que a medida que ustedes estén terminando el párrafo, deben también plasmar ideas que les permita hacer una transición al siguiente párrafo. Entonces, cada párrafo tienen que empezar a pensarlo como si fuera casi que un microcuento, una pequeña historia en sí misma, donde tiene que haber como una sección de entrada, que es la idea central que ustedes quieren decir en ese párrafo. Después sigue una argumentación donde ustedes es como el nudo o la trama pues del párrafo, ¿sí? O la trama de un cuento. Y por último, una pequeña conclusión, pero que deja la puerta abierta para seguir debatiendo en el párrafo siguiente. Listo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí, en esta diapositiva, les traje un párrafo de un artículo publicado este año, en el 2021, en una revista que se llama Producción Más Limpia, que es una revista de La Salle, la Universidad Lasallista. Por aquí lo tengo, yo creo. Así ve. Entonces, miren, la Universidad La Salle o Lasallista tiene una revista que se llama Producción Más Limpia. Y aquí, pues, están haciendo, pues, cogí este artículo al azar, ¿cierto? Es un artículo sobre procesos de transformación para residuos agroindustriales. Entonces aquí cogí un artículo cualquiera, que es este, ¿cierto? Y lo que hice fue que le cambié los colorcitos para sacar como ejemplo lo que acabo de decir sobre el párrafo. Entonces, miren, este artículo sale aquí, dice que a nivel mundial, el proceso de conversión termoquímico es uno de los más utilizados para el aprovechamiento de la biomasa debido a la gran variedad de productos que se obtienen. Listo, entonces aquí está poniendo una referencia de estilo APA, que vamos a ver, el otro día vamos a ver cómo se hace pues todo este tipo de normas.
Y esta, digamos que es la idea principal que él quiere discutir en ese párrafo. Esta es la idea principal. Miren que ahí solamente hay una idea, que es hablar sobre el proceso de conversión termoquímica de residuos, pero adicionalmente nos está diciendo que a nivel mundial, o sea que en estas otras secciones seguramente él nos va a dar un panorama, o nos tendría que dar un panorama de cuál es la situación a nivel mundial en cuanto a procesos termoquímicos. ¿Listo? Si está escrito de forma adecuada. Entonces vemos la segunda oración. ¿Qué dice? Dice, diferentes investigaciones sobre los procesos de conversión termoquímicos se muestran en la tabla 2. Entonces miren que sí, ¿cierto? O sea, esta segunda idea es claramente un argumento que soporta esta parte de la conversión termoquímica a nivel mundial. Entonces miremos cuál es la tabla 2. No sé dónde lo tengo. Aquí. Es la 1. Está la 2. Entonces, miren, aquí nos están mostrando diferentes investigaciones a nivel mundial que desarrollan procesos termoquímicos para la gestión de residuos agroindustriales. La tercera oración es, se identifica en estas investigaciones la tendencia a estudiar la transformación de la biomasa con un alto grado de cristalinidad y polimerización. Listo, o sea, miren, aquí está también planteando que, si bien es cierto, existen esos procesos termoquímicos, hay problemas que requieren investigación porque se tienen unos materiales con altos grados de cristalinidad y polimerización, lo que dificulta el proceso, ¿cierto? Entonces aquí él pone, posiblemente esta característica hace que sea más eficiente obtener productos intermedios empleando procesos agresivos a altas temperaturas y presiones controladas. Bueno, por ejemplo, yo en este párrafo lo que haría es quitar como esas incertidumbres. Muchas veces cuando nosotros pues no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, dejamos como unas ventanitas que muestran esa inseguridad. Por ejemplo, este aspecto de posiblemente ahí sobra. Si nosotros le quitamos eso, vemos que la oración sigue teniendo completo sentido y lo que se dice es completamente cierto. Ahí no tendría por qué poner esa posibilidad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mire, esta característica hace que sea más eficiente obtener productos intermedios empleando procesos agresivos a altas temperaturas y presiones controladas. Y por último pone, comparado con la obtención de azúcares fermentables por métodos bioquímicos, por ejemplo, la hidrólisis enzimática. Miren que esta última sección, principalmente lo que él pone acá, es lo que yo les decía al final de esta diapositiva, y es que, ¿dónde está? Aquí, perdón, aquí, que dentro del párrafo tiene que quedar información que nos sirva como transición para los siguientes temas. Entonces miren que él aquí dice que hay otras tecnologías también, aparte de las termoquímicas, que pueden ser utilizadas para el tratamiento de este tipo de residuos. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros después de esta última línea? Pues que el párrafo que sigue o la sección que sigue sea precisamente en este tema de hidrólisis enzimática. Y si miramos el artículo, vemos pues que así es, ¿cierto? Entonces aquí sigue conversión, hidrólisis química, que es la parte de pues, lo que él estaba hablando acá arriba. Entonces terminó con hidrólisis y siguió con el tema de hidrólisis. Entonces esa es como la estructura básica de un párrafo dentro de un artículo científico, dentro de un informe técnico o dentro de la estructura pues de comunicación científica. Tenemos siempre una idea principal, una argumentación y dejamos unos espacios para la transición, ¿cierto? Para que el próximo párrafo no quede como completamente aislado, sino que, es decir, no sería adecuado que termináramos este párrafo y aquí siguiéramos hablando de cualquier otra cosa. El cambio climático, ¿cierto? Aquí ya como que eso no está desconectado. Entonces, eso es como la estructura básica. Es un artículo pues chévere y aquí les dejo pues la fuente para consulta. Ahora bien, ya si tenemos claro esa forma de escribir, no solamente se evalúa, pues al momento de publicar un artículo científico, no solamente cómo se escribe, ¿cierto? Sino que obviamente pues también se tiene en cuenta el contenido, o sea, la calidad de la investigación como tal, ¿cierto? Los equipos que se utilizaron, las conclusiones, la novedad y demás, pero eso ya hace parte como de la investigación propiamente dicha. Pero aparte de cómo se escribe,
también tiene que evaluarse la revista, ¿cierto? Entonces, el formato. Y ese formato varía de acuerdo a cada una de las revistas. Cada revista tiene unos lineamientos de cómo se debe formatear o editar un documento técnico para que sea sometido a publicación en una revista determinada. Sobre las revistas podemos ver que existen pues, en el mundo muchísimas revistas, miles. Existen miles de revistas de publicación científica y cada una de ellas pues tiene unos criterios. El primero es el tipo de publicaciones que se tienen en dicha revista. Existen muchos tipos de artículos. Existen unos que se llaman cartas, que son unos artículos más pequeños. Existen artículos de revisión, que son más extensos o artículos completos de investigación, ¿cierto? Y la investigación pues puede ser teórica, puede ser aplicada, puede ser investigación en ciencias sociales, puede ser en biología, en medicina, pues hay de todo, ¿cierto? Entonces, cuando uno ya tiene su artículo escrito, tiene que entrar a identificar cuál de todas esas revistas es la que más me conviene a mí. ¿Cómo se logra hacer eso? Pues evaluando la temática y otros aspectos como el factor de impacto, el cuartil o en el caso de nosotros de Colombia, si esa revista está indexada en Publindex. Listo. ¿Cómo se evalúa la calidad de una revista? Hay una forma muy fácil o indirecta de evaluar esa calidad que es utilizando unos indicadores de impacto, como por ejemplo esta que aparece en la diapositiva a la derecha que se llama H5 Index, o hay otros que es el más utilizado, que es el factor de impacto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la revista con mayor impacto en el año pasado fue la revista Nature, que es una revista, vamos a mirarla acá. Bueno, esta es la revista, digamos que más famosa para nosotros como investigadores en ciencias ambientales o en temas ambientales. Es una revista multidisciplinaria, entonces uno se mete pues a la página de ellos, aquí About the Journal, y aquí aparece toda la información pues entonces por ejemplo el factor de impacto, que es este. Entonces, miren, por ejemplo, el factor de impacto de esta revista es de 54 puntos, que es uno de los impactos más altos a nivel mundial. Eso quiere decir que en los últimos 5 años, aquí aparece 5-Year Impact Factor, los últimos 5 años, cada uno, o en promedio, mejor, en promedio, los artículos fueron citados 54 veces, lo que es muy alto. Listo. Solo para que tengan como una referencia, por ejemplo, el artículo que yo tengo más citado es este que ha sido citado 17 veces, que fue un artículo del año 2018. Pero esta revista, si uno es capaz de publicar en esta revista, sería de esperarse que tenga un impacto muy alto, ¿cierto? Por eso es que en el mundo está situado como la revista pues, más importante. Pero hay otras revistas, por ejemplo, la segunda es esta sobre medicina, la tercera es Science, que es digamos que es la competencia de Nature. Hay otras que es de Lancet, que es de medicina, Advanced Materials, que es pues sobre ingeniería de materiales, de biología, Nature Communications, o este Chemical Reviews, ¿cierto? Que es el tipo de comunicación que se basa en revisiones. Bueno, entonces eso es como un factor de evaluación a nivel internacional, pero en Colombia, MinCiencias tiene también un sistema para homologar o para evaluar la calidad de las revistas. Eso se llama Publindex. Si ustedes se meten y escriben en Google Publindex, aquí les va a aparecer un link que es del Ministerio de Ciencias, donde aparece toda la información sobre los revistas pues, internacionales y nacionales y asigna unos rankings. Entonces, las mejores revistas son llamadas A1, después siguen A2, después siguen revistas tipo B y por último revistas C. Por debajo de C hay otras, pero que ya son revistas que no tienen un impacto suficiente como para ser indexadas. En este momento esta página no se está fallando. Ah, bueno, ya. Entonces ustedes se pueden meter, por ejemplo, aquí en homologación y escriben el nombre de la revista, por ejemplo, Nature, pero aquí lo escribí mal.
Entonces, si ustedes entran a Nature, no, pero esto, bueno, por ejemplo, esta es una de las que Nature tiene varios tipos. Entonces, esta es Nature Plants, y como ven, Nature Plants tiene categoría A1, o sea que para Colombia es una revista de alto impacto. Listo. Entonces, así con este tipo de metodología, nosotros podemos evaluar si una revista es pues de alta calidad. Existen otros Profe, indicadores. Hola. en cuanto a estas publicaciones, uno cómo hace para dividirlas como por temas, por ejemplo, las ambientales o las de, no sé, pues Ajá, sí, muy buena las pregunta. de Mira, química o así. eso, lo que tiene que hacer uno es entrar a la página de la revista y mirar a esta sección que dice sobre el journal, sobre la revista. Y aquí le aparece Aims and Scope, que es como el objetivo y las temáticas que ellos están interesados en publicar en esta revista. Por ejemplo, Nature es una revista que es muy abierta, ¿cierto? Es una revista multidisciplinar. O sea que aquí se pueden publicar temas, por ejemplo, de biología, de química, de física y demás. Pero hay otras revistas que son mucho más cerradas por temas. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy publicando un artículo en una revista que se llama 2D Materials, que es una revista solamente centrada en la investigación de materiales de dos dimensiones, o sea, materiales como grafeno y materiales de ese tipo, ¿cierto? Entonces, si uno se mete acá, también le aparece eh, la temática. Por ejemplo, 2D Materials es una revista que cubre todos los aspectos de grafeno y materiales similares de dos dimensiones. ¿Listo? ¿Cómo saben ustedes cuál revista? También otra forma es utilizando las bases de datos que ustedes, pues que vimos la clase pasada con la persona de biblioteca. Si ustedes están haciendo investigación, por ejemplo, en la remoción de metales pesados en aguas residuales, entonces ustedes ponen en la revista, entonces damos un ejemplo, metámonos yo les voy a mostrar aquí una base de datos que sirve para encontrar artículos de acceso libre. ¿Listo? Entonces se llama DOA, que es Database of Open Access Journals. ¿Listo? No, The Directory of Open Access Journals. Entonces aquí pueden buscar artículos, por ejemplo, ¿en qué? En Removal, Metal Removal, por ejemplo. Remoción de metales pesados. Y aquí me salen un montón de artículos pues que tratan sobre ese tema y son artículos que yo podría acceder de forma gratuita. Y también me aparece el nombre de la revista. Entonces, miren, por ejemplo, este artículo sobre bioabsorción de metales pesados está publicado en una revista que se llama Scientific Reports, que es de la familia Nature, o sea que es una revista muy buena. Este otro es sobre el Royal Society Open Science, ¿cierto? Entonces, así uno se da cuenta cuáles son las revistas que más publican en el tema de interés que uno tiene. Y esa sería como la primera revista que uno quiere utilizar. El problema es que si una revista tiene un factor de impacto muy alto, como por ejemplo Nature, la tasa de rechazo, o sea, la dificultad para publicar ahí es muy alta. Allí solamente se publican investigaciones de altísimo nivel, ¿cierto? O sea, las universidades top del mundo son las que publican en Nature. Y entonces a uno ahí ya le toca es como empezar a buscar revistas que sean buenas, por ejemplo, para Publindex, que sean A1, pero que sea un poquito más fácil, pues, publicar ahí. Entonces no todo el mundo puede publicar en Nature. Aquellos que publican en Nature, digamos que son los científicos ya pues, a nivel top mundial. Bueno, entonces así es como se selecciona, listo, mirando los objetivos y el alcance que tiene cada una de las revistas, y para eso también podemos utilizar las bases de datos para identificar la revista de interés. Otra de las cuestiones es que cuando usted ya define cuál es la revista que quiere utilizar, tiene que buscar las guías para los autores. Entonces, cada una de las revistas tiene una serie de requisitos. Miremos, por ejemplo, en 2D Materials. Miremos.
Yo creo que yo tengo ya incluso eso descargado. Vea, por ejemplo, yo aquí tengo uno, no sé de qué revista es esta. Ah, bueno, esta es de otra revista que intenté publicar. Entonces, miren, cada una de las revistas, esta es de Nature. En Nature, ellos le dicen a uno cuáles son exactamente las secciones que tiene que tener el artículo, el tamaño de la letra, por ejemplo, le exigen a uno que tiene que tener una una carta de presentación, que es la que se le envía al editor de la revista, y aparece todo, por ejemplo, todo el tema de formatos, ¿sí? Entonces, que si tiene los autores, cómo tiene que escribir los autores, cómo identificar el autor principal, los colaboradores, y todo. Adicionalmente, no sé si ustedes conocen esto, ustedes ya saben qué es TextLatex. Bueno, TextLatex es un programa para escribir documentos, como si fuera un Word, pero personalmente yo no lo uso, porque me parece que es muy complicado. Eso necesita uno tener inclusive como programación, habilidades de programación, pero digamos que es una metodología para editar o un programa para editar textos científicos. Listo. Y la idea de eso es que pues tiene como una mejor apariencia y las revistas ya tienen los formatos que uno debe utilizar para cargar los artículos en ese estilo. Sin embargo, uno también puede usar pues Word, que es como el normalito y es el que yo uso, por ejemplo. Entonces aquí también le dicen, por ejemplo, cómo tiene que escribir la sección de métodos, cómo tiene que ser las referencias, le muestran a uno los ejemplos, que bueno, el autor, que tiene que colocar el volumen en negrita, el artículo, el journal, así como en itálica, ¿cierto? Todos los requisitos. Entonces, eso también es una de las cuestiones que ustedes tienen que evaluar como la segunda etapa para la publicación en artículos científicos. Listo. El tercer paso es la evaluación. Entonces, cuando usted ya termina de formatear el artículo, ya está bien escrito, pues lo envía al jurado, ¿cierto? Al jurado, al journal, pues a los editores para que ellos definan si la calidad, si el contenido es pertinente y como resultado de esa evaluación, ellos le envían a uno una respuesta. Por ejemplo, generalmente pues eso es un correo. Uno los carga por una plataforma que tienen los journals. Entonces ustedes se meten a cada uno de los journals y ahí aparece la plataforma con la que se carga el artículo. Pero la respuesta se la mandan a uno en forma, pues en la plataforma o también incluso por correo electrónico. Entonces yo les voy a mostrar un correo, por ejemplo, que me mandaron a mí hace como 2 semanas de un artículo que publicar. Initial, ¿dónde está pues eso? Entonces, miren, entonces uno le dice, bueno, querido, tal, ya se hizo pues la revisión, tiene plazo hasta el 11, por ejemplo, en el caso mío, hasta el 11 de octubre para hacer la respuesta a a los jueces, y después le dicen a uno cuáles son los comentarios de cada uno de los jueces. Mire que todo el proceso es anónimo, o sea, yo aquí no sé quién fue la persona que me revisó, pudo haber sido un científico en Estados Unidos, o en la China, o en África, o pues no es posible saber quién hace la revisión, ¿cierto? Igualmente, en esta revista, por ejemplo, el proceso todo es, ellos lo llaman double blind, o sea, que nadie sabe quién lo escribió y nosotros no sabemos quién es el juez. Eso con el objetivo como de ganar, pues, transparencia en todo el proceso de revisión. Entonces, cada uno de los referees, pues, hace unos comentarios. Entonces, por ejemplo, el referee número 2 me está diciendo que tengo que cambiar unas gráficas para que sean más claras, tengo que incluir unos diagramas sobre el oxígeno, bueno, unas cosas que tengo que hacer, y así el referee 2 o el referee 3. Este proceso de referato o de revisión generalmente dura un mes, aproximadamente un mes o 2 meses. Y son los revisores los que definen si el artículo es lo suficientemente bueno para publicación en la revista o si no, pues se rechaza. Listo. Las tasas de rechazo son muy altas, o sea, todos los científicos y las personas que traen investigación, uno coge el callo pues de que esas tasas de rechazo son muy altas, pero eventualmente pues si la publicación es buena se va a encontrar un sitio donde se puede publicar. Generalmente el proceso de Profe, revisión,
Si el artículo fue rechazado, yo no lo puedo volver a enviar a esa revista. A esa misma no, aunque si usted considera que el proceso de revisión fue malo porque de pronto el revisor se equivocó por algún motivo, sí existe la posibilidad de apelar la respuesta, ¿cierto? Entonces uno puede mandar una carta al editor diciéndole que no está de acuerdo con esa revisión por X o Y motivos y que por favor lo evalúe nuevamente. Sin embargo, lo más común es que el editor asume que el proceso de revisor estuvo bien y ya pues, se rechaza la revista y en esa no se puede más. Ya tocaría buscar otra revista para hacer la publicación. Lo que no se puede es enviar el mismo artículo a varias revistas al mismo tiempo. Listo, eso es como una falta ética que no se debe hacer al momento de la publicación científica. Entonces toca revista por revista hasta que encuentra una que sí lo publica. Listo. Si se rechaza entonces por una revista, simplemente buscamos otra y se somete pues al proceso, pero entonces toca mirar nuevamente todo el tema de formato, que es característico de cada una de ellas. Si el artículo fue aceptado, por ejemplo, el ejemplo que yo les puse acá, estos comentarios son fáciles de hacer. Entonces, muy probablemente este artículo ya está prácticamente aceptado. Entonces, el editor lo que me está diciendo acá, por ejemplo, en esta carta, es que por favor considere los comentarios del referee y los corrija, ¿cierto? Y que ya tengo tiempo hasta el 11 de octubre para hacerlo. Que si me demoro más del 11 de octubre, se cancela ese proceso y tocaría empezar nuevamente. Pero incluso ya me mandaron el tema de costos. Y es que eso es otra cosa que les quería decir, que la publicación de artículos se puede hacer en revistas de acceso restringido o de acceso libre. ¿Cierto? Esta base de datos, el DOA, lo que les presento acá, es bases de datos de acceso libre. Pero, como les mostré también en una oportunidad con uno de los artículos míos, no todos los artículos son de acceso libre, sino que hay restringido. Para que un artículo sea de acceso libre, generalmente los autores tienen que pagar. Y el costo de publicar un artículo como Open Access o acceso libre está más o menos entre los 1.000 y 5.000 euros, o sea que es bastante costoso. Y es por eso que ahí hay como una crítica a todo el sistema, porque por ejemplo los autores, nosotros no ganamos nada de las personas que compran el artículo, ¿cierto? Yo les mostré el caso de acetona. Este es un artículo que yo publiqué en una revista y si yo lo quiero mirar me tocaría comprarlo. Entonces mire, pues obviamente yo lo tengo y pues no lo tengo que comprar, pero si por ejemplo una persona quisiera leerlo completo, en la página solamente aparece el abstract, el resumen. Y para comprarlo eso cuesta como $50, no sé, vamos a ver cuánto cuesta, yo ni siquiera sé. Me toca registrarme, no, esto no. Bueno, no importa, pero generalmente un artículo científico cuesta entre 50 y $70, lo cual es muy costoso. Y adicionalmente le están cobrando a las personas para poderlo publicar. Entonces ahí digamos que hay una crítica que se está haciendo muy fuerte en la actualidad porque todos esos recursos, eso se vuelve en el lucro de las casas editoriales. Entonces ahí hay una discusión incluso a nivel de países. Entonces vemos como por ejemplo Alemania ha tenido como unos enfrentamientos con Science Direct y bueno, otras casas editoriales. Y otra de las cosas es que este proceso de revisión son gratuitos. Por ejemplo, yo he sido juez en unos artículos que me mandaron de evaluación y en ese caso nosotros no recibimos ninguna remuneración. Solamente se hace como por amor al arte, digamos, y por el prestigio pues de ser un referee en una revista internacional. Pero entonces, ¿para qué sirve todo este dinero? Porque es que 5.000 euros es bastante, ¿cierto? 5.000 euros son 20 millones de pesos o más. Entonces, para que tengan presente. Pero hay otra opción que es acceso restringido, que es como este que les muestro pues del artículo, en este artículo, que no todo el mundo lo puede acceder, sino que habría que pagar por él. En ese caso, los autores, o sea, nosotros no tuvimos que pagar nada para la publicación, pero la casa editorial se reserva el derecho de vender el artículo pues a las personas que lo quieran leer.
¿Cuál es el problema? Que los artículos de Open Access tienen mayor impacto, pues porque mucha más gente lo va a leer, ¿cierto? Y bueno, y ya en otros términos generales, pues lo que les decía, los artículos científicos tienen una estructura muy bien definida, que está pues estructurada según las guías de publicación de cada una de las revistas. Y generalmente, en cuanto a la extensión, se puede decir que hay como dos tipos de artículos. Unos que son los artículos tipo carta o letters, que le dicen pues en inglés, que tienen una extensión aproximada de unas 2000 palabras. Entonces, en Word, cuando ustedes están escribiendo los artículos, uno puede ver ahí en la parte de abajo el número de palabras. Entonces, un letter, una carta puede estar alrededor de las 2000 palabras. Mientras que los artículos completos tienen una extensión entre 3000 y 6000 palabras. Ya sobre los contenidos de cada una de las secciones, como les dije, eso lo vamos a discutir en otra sesión. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, si quisieran pues compartir algo, porque eso era como lo que tenía planeado para el día de hoy. Pues te pasen la preguntita. Sí, Yo también tengo una pregunta, pero es muy diferente pues, a lo que estamos viendo, profe. sí, Es, por dígame. ejemplo, como que nos recordes, por ejemplo, cuando hay una actividad pues como próxima, porque uno no está pues como muy pendiente de eso. Ah, listo. Listo. Yo voy bueno, sí, yo puedo cargar también en el Teams información sobre esas fechas. Ahorita, mañana por la mañana reviso bien y organizo como un pequeño calendario y se los envío para que lo tengan pues ahí presente, listo. Profe, y también pues como de qué se trata la actividad, porque yo entré a la primer clase que fue donde explicaste, pero llegué un poquito tarde porque me toca pues como hacer otras cosas antes de conectarme. Sí. Y después me vi la grabación, pero no entendí muy bien, como no está muy claro qué es lo que tengo que hacer en el segundo trabajo. Entonces, por si Bueno, nos puedes como explicar como los parámetros o qué es lo que hay que hacer. perfecto. Entonces yo voy a organizar como un pequeño tablita o algo explicando bien las actividades y con base en eso, pues planeamos las próximas evaluaciones. ¿Listo? Porque lo que veo es que, bueno, es que ya tenemos el próximo entrega, es el 30 de septiembre. Ustedes de pronto tienen este archivo, ¿no? El de concertación de evaluación. Yo no sé si ustedes quedaron con No, él. está en la primer clase, en el video. Bueno, yo voy a complementar esto bien y se los envío mañana, ¿listo? Listo, profe. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí, profe, le voy a tener una pregunta con respecto a la parte de la publicación de los Sí, artículos. señor. Por ejemplo, cuando uno publica un artículo, por ejemplo, siempre va a haber, por ejemplo, una revisión por ejemplo, de la parte editorial y también de la parte de los pares académicos. Sí. Sí, generalmente el primero que hace la revisión es el editor. E incluso ese es el más difícil de pasar, porque el editor, pues ustedes imaginarán que es un profesor en una universidad pues famosa o algo, y diariamente le estarán llegando 50, 100 artículos para publicación. Si la revista es famosa, pueden ser incluso miles, y esa persona pues es imposible que tenga tiempo para leerse todos esos artículos. Entonces ellos generalmente lo que hacen, la cruda realidad es que miran el título, miran los nombres de los autores, la revista es así, y si mucho leen el abstract, y ojean el artículo. O sea, en la revisión se demoran de todo el artículo unos 30, 40 segundos, o un minuto, digamos. Y con base en eso aprueban o no la siguiente fase, que es la de pares académicos. Listo, Profe, esos entonces, pares académicos son alternos, o sea, son alternos a la editorial. son externos, sí, señor. Por ejemplo, yo he sido un par académico de dos publicaciones, de dos revistas, y a uno simplemente le llega una invitación porque el editor conoce pues como personas que trabajan en ese mismo tema y le mandan pues si uno lo acepta, entonces le mandan a uno el artículo, uno tiene una semana o 2 semanas para hacer la revisión, hacer comentarios y mandar el resultado, diciendo si aprueba o no
el artículo para publicación en la revista y cuáles son las preguntas o comentarios sobre el trabajo. Pero existen los dos procesos. Primero el editor, que esa es más rápida. O sea, generalmente el editor se demora, cuando uno envía el artículo, aproximadamente 2 semanas después ya tiene la respuesta. Listo. No porque el editor se demore 2 semanas, sino que eso es como la cola pues, que él tiene para hacer la revisión. Y ya después de que pasa el filtro del editor, se puede demorar unos 2 meses o 3 meses, dependiendo pues de la revista. Y ya si los revisores aprueban, los pares académicos aprueban, ya sale publicación. Esa es la diferencia, por ejemplo, con un libro, que muchas veces en Colombia, digamos que los políticos, ellos creen que son, bueno, perdón, pues no sé, o dicen que son pues muy académicos porque tienen 2 o 3 libros, pero es que un libro no es el mismo rigor académico de publicación que un artículo científico que tiene pares académicos. Hay casas editoriales que publican libros como se publican novelas o demás, ¿cierto? Pero otra cosa es una publicación con pares académicos. Entonces depende del libro. Hay libros que también tienen pares académicos y todo el proceso, pero hay otros que son casas editoriales de libros normales y que pues se puede escribir ahí lo que sea, como si fuera una editorial de una revista, o sea, publicar en una revista cualquiera de opinión en Colombia. Eso no tiene el mismo rigor académico científico que tiene una revista pues científica, ¿cierto? Por eso es que cuando ustedes estén trabajando en su trabajo de grado o en elaboración de investigación de artículos científicos, tienen que utilizar fuentes que hayan sido sometidas a pares académicos. Eso es lo que garantiza que lo que está allí escrito pues sea válido de forma pues académica. Listo. Profe, el próximo trabajo que es para el próximo miércoles, ¿de qué trata? Ve para el próximo jueves. Mañana les voy a mandar pues como el tema más detallado, pero aquí dice que tiene que ser un informe escrito con una investigación bibliográfica sobre una temática ambiental de interés. Entonces, utilizando las bases de datos de la universidad o la base de datos pues, que yo les presenté aquí, como esta de la DOA, hacer una investigación bibliográfica sobre alguno de estos temas. Y entonces el informe debe tener una estructura de artículos científicos, o sea, que debe tener un resumen, introducción, metodología, discusiones, conclusiones, y es de máximo 3 personas. Pero eso lo va a cambiar la fecha de pronto para que tengan un poquito más de tiempo, porque sí está muy montado acá. Pero bueno, mañana les mando bien como todos los requisitos. Lo importante es esto, ¿cierto? Como elaborar una investigación bibliográfica, o sea, entrar a las bases de datos y mirar pues cuáles son las publicaciones más recientes en la temática que sea de interés y hacer como un análisis de esa información. Listo. Ah, listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo muy claro. Ok, bueno, entonces les agradezco pues la asistencia y mañana les mando pues la información que quedó pendiente. Listo, gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego.